Yo soy de los que cree que el presidente debería comprarse un teléfono análogo y un poco dejar el Twitter a un lado. Y el fiscal ya lo dijo. El fiscal dijo, yo no voy a dejar de perseguir a Petro. Me atrevo a calificar de carroñeros, salen a culpar al gobierno nacional de una crisis que es pues una tragedia para todos. En Santurbán en este momento más de 40 hectáreas de feilejones. Eso es una cosa que no tiene reversa. Se demora más o menos 100 años en volver a recuperar ese motor de agua. El concejal Sastoque es una persona que no vale la pena ni siquiera citar. El concejal Sastoque es un mandadero de sus madrinas mágicas, de Claudia López y de Angélica Lozano. Pero acá hay una pose de que le importa a la gente, pero tiene una actitud peor en términos de actitudes culturales, morales. En este momento hay alrededor de 170 personas jugadas, expertas, dando la vida para mitigar esta calamidad que estamos viviendo. Pero lo que se ha logrado es amortiguar el daño, pero no lo han detenido y no lo han acabado. Y es muy difícil hacerlo, porque en las noches los vientos están aumentando el incendio. Y en las noches no puede haber, digamos, helicópteros porque es muy riesgoso. Pero el cuerpo humano está en tierra, ahí, técnicamente tratando de cuidar nuestros cerros, digamos, y también en Santander. Yo creo que acá nosotros necesitamos hacer una cosa. No es suficiente. Y no es para generar pánico, sino para generar una serie de cambios de comportamientos que tenemos que hacer de manera urgente. Una, no es suficiente. Hay que tomar medidas inmediatas. Si tenemos que acoger donde los municipios, por ejemplo, Cundinamarca, que en este momento está críticamente, si tenemos que apoyar, pues nos vamos técnicamente con los bomberos, con la gente que sabe de eso, con los voluntarios que han estado curtidos en estos temas. Pero segundo, como decía el presidente, como ha dicho el Ministerio de Ambiente, pero también como ha dicho acá el IDIGER, febrero va a ser crítico. Quizás va a ser peor que en enero. Nosotros, ¿qué necesitamos como ciudadanos? Perdón, termino con esto. ¿Qué necesitamos como ciudadanos? Nosotros necesitamos varias cosas. No botar basuras. Eso es clave. No botar basuras. Ahorrar agua al zoco. No llevar comida, pero sí donar mucha comida. Donar mucha comida y mucha agua a Bogotá, Cundinamarca y a Santanderes. Los animales, tenemos que tener mucho cuidado porque los animales silvestres van a empezar a bajar. Lo que está pasando en este momento es muy importante y hay que fortalecerlo. En este momento el PMU está articulado en Bogotá entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Esa articulación hay que promoverla. Dejemos de armar incendios en redes, que ya con el incendio de los cerros orientales es suficiente y con el incendio de Santurbán. No armemos más incendios en redes sociales. Hagamos pedagogía, veamos cómo podemos colaborar, brindando información, usando el tapabocas cuando vayamos al espacio público y generando ahorros y ahorros y ahorros de agua. Nosotros en gran parte somos responsables de esto que estamos viviendo, porque no hemos sido responsables, porque a veces fumamos cigarrillos y los botamos, porque a veces hacemos hogueras o fogatas o asados y no los apagamos bien. En este momento la combustión va a salir con un mínimo causa, con una mínima causa por la combustión en la que estamos, por el cambio climático y por una serie de factores de este fenómeno del Niño. Eso se prende a todo. Tenemos que estar muy cuidadosos, porque para que en febrero esto no vuelva a suceder, también depende de mi comportamiento y de tu comportamiento. Por como esas recomendaciones. También, por otro lado, tenemos al ex concejal Carrillo. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un saludo, Laura, a mi querido amigo Diego Cancino, Julián. Un gusto estar en este espacio y mis mejores deseos. Creo que es un espacio nuevo. No había tenido la oportunidad de participar y espero que les vaya muy bien con este nuevo formato. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Carlos. Y quería preguntarle, ¿usted cree que la alcaldía local estaba preparada para atender este tipo de emergencias? Que de hecho ya se había advertido desde hace mucho que iba a pasar lo que está pasando. Sí.
Sí, de acuerdo. Esto estaba anunciado. Además, no es la primera vez que sucede. Quizás lo estamos viendo en una magnitud mayor, pero es algo que tiende a suceder en estos meses de intensa sequía del comienzo del año y donde además pues hay unas heladas en la noche, unos cambios de temperatura que generan unos estreses térmicos ahí muy complicados. Pero yo creo que nadie está preparado en el mundo para asumir lo que es la crisis climática. Nadie está preparado. Y eso es algo que es el mensaje que debemos sacar de todo esto, que es prioridad atender las emergencias y gestionar ese riesgo pensando en que puede ser mucho peor de lo que ha sido en ocasiones anteriores, porque es en lo que estamos. O sea, en todas partes del mundo vemos que cada vez la naturaleza reacciona de una manera más inclemente, que pues cada vez la velocidad de estos fenómenos naturales es más acelerada y bueno, pues está en quienes definen la política pública estar en la medida de lo posible preparados. Pero yo quiero decir una cosa, y es que, fíjense ustedes, yo no voté por Carlos Fernando Galán, estamos en orillas lejanísimas en lo ideológico, pero yo sí quiero celebrar que la actitud del alcalde ha sido constructiva, ha sido de diálogo con el gobierno nacional y no como sucede en otros sectores que pues yo me atrevo a calificar de carroñeros, pues salen a culpar al gobierno nacional de una crisis que es pues una tragedia para todos. Yo creo que hay que aplaudir las cosas que hacen bien los gobernantes y en este caso creo que Carlos Fernando Galán le está dando un manejo correcto dentro de las posibilidades de lo que existe y también dentro de la capacidad de construir puentes con el gobierno nacional, en lugar de, como hacía la alcaldesa pasada, responsabilizar a todos. Yo creo que ustedes recuerdan perfectamente que durante la pandemia las personas que se salvaban era gracias a Claudia López y las que se morían era culpa de Iván Duque, ¿no? Aquí lo que hemos visto en estos 2 días de crisis pues sí ha sido un diálogo y una comunicación, un trabajo conjunto que espero que se siga dando. Está un PMU coordinado. Una pregunta, el hecho de que el presidente Petro salga a decir que los alcaldes son desorganizados y pues o sea, yo pienso que Petro está metiendo en una bolsa al alcalde Galán, ¿eso no incendia un poco más desde la presidencia ese ambiente del que hablaba el exconcejal Cancino, de que las redes están incendiadas y que se presta para toda esta confusión? Porque al menos yo ingreso a informarme por los medios de comunicación y tengo la percepción de que hay un agarrón entre autoridades municipales, departamentales y nacionales rebotándose la pelota. Entonces mi pregunta en concreto para los dos es, ¿el gobierno nacional está o no ofreciendo el apoyo que es su deber? Pero, Julián, sí. Mira. No, dale, sigue, Carlos. No, muy concreto. Yo creo que un poco ese trino del presidente es una respuesta a una serie de ataques que vienen desde unos sectores políticos que podemos identificar sin ningún problema, que son el Centro Democrático y su otra versión un poco más pálida y más verde, que es el claudismo. Son los políticos y los opinadores y los tuiteros que orbitan alrededor de Claudia López. Entonces, esos grupos políticos que ya identificaron que su camino, que creen que su camino hacia el 2026 es pasar por encima del cadáver político de Gustavo Petro, pues se dedicaron a culparlo. Es que yo veía un trino, por ejemplo, del comediante Daniel Samper Ospina, y básicamente él y los de su grupo se dedican a responsabilizar al presidente, incluso con cosas que ya explicó el ministro Velasco no son ciertas, como el cuento de que se redujo el presupuesto para los bomberos. Todo es culpa del gobierno nacional, todo es culpa de Petro. Ese es culpa de Petro que vimos alguna vez en la señora que responsabilizaba al presidente de los trancones, pues hace carrera en unos sectores políticos. Eso también es desconocer la autonomía de las mismas regiones, porque les sirve la autonomía solamente en algunos casos, pero es un reconocimiento muy selectivo de los municipios. Entonces, en mi opinión, ese trino del presidente puede ser un poco una respuesta a esos ataques. Yo soy de los que cree que el presidente debería comprarse un teléfono análogo y un poco dejar el Twitter a un lado, pero pues yo realmente creo que
sí se está dando una cooperación entre el gobierno nacional, aunque algunos sectores no la quieran reconocer, y los gobiernos distritales y municipales. Y doctor Cancino, ¿cuál es la posición que usted No, tiene? doctor, no, Julián. No, miren, yo estoy de acuerdo, digamos, acá se está usando esta crisis climática, pero también, digamos, este reto que tenemos frente a la vida en algunos sectores de la politiquería para hacer demagogia, para instrumentalizar y para aprovecharse de la situación para hacer política, y eso es hacer politiquería. Porque en este caso, lo que nosotros necesitamos es sumar, cooperar para la vida nuestra, pero también la vida ambiental, la vida del verde en un sentido amplio. Entonces, hacer ese tipo de situaciones es absoluto y completamente nefasto. Y segundo, llamar a una comunicación no violenta, a una comunicación apreciativa. Desde la comunicación, desde el liderazgo de opinión, desde el liderazgo político, en este momento nosotros podemos transformar realidades para convocar a sumar. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos. Carlos Fernando Galán, que yo tampoco voté por él, ha hecho una acción de cooperación, ha estado ahí, ha articulado, no ha hecho más fuego. Y de facto el presidente Petro también lo está haciendo. Acá hay una cosa muy importante, que lo quiero decir. En años anteriores esto no pasaba. En las crisis no pasaba. Ni en la crisis del 21 de noviembre del 2019, por ejemplo, o del 9 de septiembre del 2021. Desde ayer, el PMU abajo de los cerros está el Ministerio del Medio Ambiente, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Defensa, está el IDIGER, está la Secretaría de Ambiente, está Carlos Fernando Galán ahí. Es decir, hay una articulación de facto entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, generar una cooperación. Pero también yo quiero decir una cosa, digamos que puede ser por fuera de la discusión, pero me parece muy importante para ponerlo en la misma discusión. Y es lo siguiente. Una vez, digamos, transitemos esta crisis inmediata, que nosotros necesitamos cooperar, hacer una acción colectiva y saber cómo cooperar, insisto. O sea, no es que yo esté invitando aquí a que los ciudadanos vayan a apagar el incendio, porque eso sería irresponsable. Los que saben, que lo hagan. Pero una vez transitemos esta crisis, nosotros tenemos que hacer una reflexión de fondo. ¿Cómo estamos consumiendo este planeta? ¿Nosotros qué hicimos para generar estos resultados? Claro que hay que generar esos puentes. Claro que hay que generar esa coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Pero nosotros también necesitamos saber qué está produciendo esta crisis climática, nuestra forma de consumo, nuestros comportamientos, pero sobre todo, qué modelo de país, qué modelo político, qué modelo económico estamos desarrollando de tal manera que estamos devastando el medio ambiente y la naturaleza. En este momento la naturaleza nos está gritando. En este momento la naturaleza está protestando y nos está diciendo: lo que ustedes están haciendo, el modelo que ustedes han desarrollado, solo ha generado beneficios particulares, sectorizados, y ha jodido la vida, y ha fregado la naturaleza. Y la naturaleza grita más: cambien esta cosa. Y esa es una reflexión de fondo que nosotros tenemos que hacer. En este momento es el momento de actuar, de amortiguar este daño. Pero va a haber un momento en donde nosotros necesitemos transformar ese modelo. Y esto también es un llamado de atención al alcalde de Bogotá. El modelo sobre el cual está fundado Bogotá es un modelo que no gira alrededor de la vida, que no gira alrededor del medio ambiente y que no ha enfrentado esa emergencia climática. Y esta ciudad nos lo están diciendo en este momento. Esos grandes incendios tiene que girar alrededor de la vida y no alrededor del cemento y de los grandes intereses financieros e inmobiliarios de esta ciudad. Yo quiero retomar un poco lo que dijo el concejal Carrillo, en el que habla un poco del claudismo y lo que se está viendo acá en esta situación, que él dice, considera es algo de oportunismo político, para hablar de una denuncia que hace su excompañero, hoy concejal de Bogotá, Julián Sastoque.
Él dice que el gobierno ¿Quién? desfinanció a la Dirección Nacional de Bomberos, pero me gustaría que lo escucháramos directamente. Es inaudito cómo el gobierno del presidente Petro le recortó el presupuesto a bomberos y el presupuesto de inversión a la defensa civil en el país, tal como lo hemos denunciado, aun cuando 883 municipios se encuentran en amenaza por incendios forestales, como lo hemos visto desafortunadamente en los cerros orientales de Bogotá y en otros departamentos del país. Mientras el señor presidente le echa la culpa a los alcaldes y gobernadores, aún habiendo advertido desde el año pasado las implicaciones del fenómeno del Niño, le recortó el presupuesto a la Dirección Nacional de Bomberos en cerca de 23.000 millones de pesos. El presupuesto del año 2024 es de cerca de 69.000 millones de pesos y el del año pasado era de cerca de 91.000 millones de pesos, un recorte significativo que incluso el presupuesto de este año es menor al asignado en el año 2022. Nosotros revisamos y denunciamos esto a la opinión pública porque está además en el proyecto de presupuesto presentado por la administración del presidente Gustavo Petro. Mucho discurso y poca acción y hoy lamentablemente estamos pagando las consecuencias. Bueno, y en respuesta, antes de que les pregunte su opinión, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a un paso de estas denuncias y dijo lo siguiente. Una cosa es el presupuesto general de la nación y otra cosa es el fondo. El fondo participa de un porcentaje de la venta de seguros. Y ese fondo es el que realmente financia a los bomberos. Y de ahí es que vamos a sacar los recursos. Además, es bueno señalarlo, que nosotros de todas maneras tenemos previsto en la unidad de gestión de riesgo recursos adicionales si necesitan atender este tipo de emergencias. De manera que no va a ser por falta de recursos que no podamos atender emergencias. Bueno, tal y como lo decía el exconcejal Carrillo y los planteamientos del exconcejal Cancino, aquí está la declaración del concejal Julián Sastoque y la respuesta del ministro del Interior. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Por decirlo así, ¿quién tiene la razón? Vea, yo les voy a decir una cosa, si me están escuchando. Yo les voy a decir una cosa y se las voy a decir con crudeza. El concejal Sastoque es una persona que no vale la pena ni siquiera citar. El concejal Sastoque es un mandadero de sus madrinas mágicas, de Claudia López y de Angélica Lozano. Es pues un chisgarabiz de un sector político que ha tomado la decisión de construir su carrera hacia el 26, pasando por encima de ese cadáver político de Gustavo Petro que quieren construir. Entonces, él hace este tipo de declaraciones con la única búsqueda de obtener visibilidad y pues de hecho lo logra. Así sea una tontería lo que dice y sea fácilmente desmentible. Yo creo que la respuesta del ministro es completamente clara, pero el daño ya está hecho y es un comentario malintencionado. Es un comentario que busca generar un efecto político, pero que creo yo que es además de una profunda mezquindad. Lo que está pasando en este momento es una tragedia. Y salir a pescar un rédito político en medio de una tragedia que vivimos quienes conocemos y amamos los cerros, quizás este no es el momento de decirlo, pero yo conozco los cerros, yo los camino, yo estudié por allá en uno de esos colegios de montaña. O sea, es como yo siento un profundo dolor de asomarme por mi ventana, que entre otras, pues mi ventana tiene los cerros porque si tenía que escoger algo para ver en Bogotá, pues eran esos cerros. Y hoy abro la cortina y los veo ardiendo y me duele profundamente. Y yo no creo que esta tragedia sea para generar este tipo de oportunismos políticos. A mí me parece que lo del señor Rodríguez es mezquino, es bajo y pues da cuenta de cuál es el tipo de liderazgo que tiene y cuál es el tipo de liderazgo también que tienen la senadora Angélica Lozano y la candidata presidencial Claudia López, que son realmente quienes manejan los hilos de esa marioneta. Diego, respecto a lo que dice el concejal Sastoque y lo que dice el ministro del Interior, ¿cuál es su opinión? No, uno no debería dedicarle palabras, esto es intolerable y digamos las palabras de este señor, pues
no deberían tener resonancia porque además es intolerable lo que hace. Y es intolerable porque, digamos, usa información falsa, porque se aprovecha de una situación absolutamente dolorosa para hacer politiquería, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Ha usado las víctimas de la policía para tener capital político él, que eso es absoluto y completamente infame. Y entonces en estas crisis hacer politiquería es gravísimo. Es que al menos Álvaro Uribe Vélez le decía a uno, mire, yo voy a hacer esto y esto y esto. No estaban recogiendo café. Y se las daba de que pues le importaba 5 las víctimas. Pero acá hay una pose de que le importa a la gente, pero tiene una actitud peor en términos de actitudes culturales, morales, que las de Álvaro Uribe Vélez, porque miente con una pose de farsante. Es absoluto y completamente indignante. Pero además, ¿cómo va a salir a protestar por el presupuesto que el ministro Velasco de manera clara y contundente lo refuta y le dice, aprenda a leer los números, señor economista? A mí me da vergüenza, la verdad, que este señor se haya graduado de la universidad de la cual nos graduamos Carlos Carrillo y yo, porque parece que no aprendió en economía a leer nada, ¿sí? Y él, que permitió que Tibabuyes lo cementaran, él que permitió que Jaboque lo metieran con maquinaria, él que permitió que la cuenca del Tunjuelo se metiera, él que iba a fregar la Van der Hamen, que eso afecta el cambio climático, ahora sale a protestar. Coherencia es lo que yo exijo. Es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza. Laura, otra de las, digamos, de las cuestiones que se han debatido en torno al tema forestal, los incendios, ha sido el tema de la unidad de gestión del riesgo de desastres, que han controvertido también al gobierno nacional. ¿Cuál es esa situación, Laura? Bueno, sí, exacto. Una de las críticas que se le hace al gobierno también es lo que ha pasado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y es porque esta lleva varios meses ya, no, un mes largo, sin cabeza, sin dirección. El 28 de abril, Petro nombra a Olmedo López Martínez en la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la entidad encargada como de este tipo de situaciones, a pesar de que expertos le dijeron que era un politiquero, que en realidad no tenía experiencia en estos temas. La Contraloría abrió una investigación en su contra por un presunto manejo corrupto de los recursos para atender las tragedias en los municipios de Mocoa y Piojó. Pero a pesar de eso, pues Petro se mantiene y se sostiene en su decisión de tenerlo en esa dirección. Petro también el 8 de noviembre ratificó la decisión de mantenerlo en el cargo, a pesar de otro informe de la Contraloría que indicaba que esa entidad era la que peor manejo del presupuesto le estaba dando al presupuesto, y para ese momento del año, ahí el 8 de noviembre, solo había gastado 7% de lo que tenía disponible. El 20 de diciembre, el presidente se vuelve a ratificar en la decisión, aunque otra investigación periodística había demostrado que López organizó una manifestación para frenar la investigación de la Contraloría en su contra, y dice la denuncia que le pagó 50.000 pesos a cada uno de los manifestantes. Ya finalmente, el 28 de diciembre, Petro toma la decisión de suspender a López por orden básicamente de la Contraloría, y desde ese día la entidad está sin cabeza. A esto se suma que ayer el segundo comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, indicó que debido a que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no les había desembolsado el dinero para el mantenimiento de al menos 20% de sus helicópteros y del llamado avión Hércules, que es como ideal para estas situaciones. Entonces, pues esta es otra de las cosas que se dicen de pues el mal manejo que el gobierno se le ha dado a la situación. Y Petro dio una respuesta, o sea, Petro le dio cara a esto. Exacto. ¿Qué fue lo que dijo Petro? Esto es lo que dijo. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, como ustedes saben, ha sido debilitada por decisiones de órganos de control. Nosotros la hemos fortalecido, allí va a estar en coordinación con todas las fuerzas operativas que se necesitan para la solución del problema de incendios y del estrés hídrico. El comandante del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, que ha estado trabajando con nosotros desde el principio de gobierno en estos temas,
el brigadier general Ricardo Heriberto Roque Salcedo, que será el gran enlace entre la institución UNGRD y las fuerzas operativas todas, defensa civil, bomberos, ejército, fuerza aérea, etcétera. El presidente también dijo que no lo están dejando gobernar, que los organismos de control están siendo un instrumento de persecución política, que le destituyen al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la misma escala de tiempo que ocurre la destitución, la sanción temporal que le hizo la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva. Veamos. Lo mismo otra vez. Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. Y tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. ¿Y dónde está el canciller? Suspendido. Entonces suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oiga, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia. Nos toca entonces coger otro funcionario a ver rápido para que aprenda. Eso nadie va a aprender de la noche a la mañana. Exconcejales, ¿ustedes creen que lo que se está, digamos, aquí amangualando, el claudismo, la gente del MOIR, el uribismo, para ponerle palos en la rueda, aprovechándose de estas situaciones de emergencia, criticar al gobierno y unidos con los organismos de control? Sí. Diego, por ejemplo. Sí. No, yo creo que digamos, sí hay una estructura donde claramente hay unos palos que se quieren poner en las ruedas. Ha habido errores, se puede hacer una serie de críticas que no las voy a negar, como también ha habido errores en otros gobiernos. O sea, no olvidemos que Duque fue un desastre tras desastre, ¿sí? Y no vamos a dejar a un lado la autocrítica. Pero claramente acá hay, digamos, diariamente, cotidianamente, una crisis y crisis y crisis, como si esto fuera, digamos, una hecatombe que cada día crece y crece y crece más, ¿sí? Pero fíjense que se ha respondido. Fíjense ese helicóptero que ustedes están viendo. Fíjense lo que acabamos de decir, el PMU está coordinado. Pero acá hay una serie de cosas que sí le hacen a uno reflexionar de manera muy grave, ¿sí? Y es lo siguiente. Acá hubo un caso de corrupción gigantesco con la UDINE y la Procuraduría callada. Acá hubo unos desastres disciplinarios con Iván Duque, pero gravísimos. Y no pasó nada. Yo creo que Álvaro Leiva nos debe explicaciones. Yo creo que Álvaro Leiva no debió haber reaccionado así. Yo creo que la doctora Zamora es una persona honorable, una jurisprudente respetable. Y yo creo que Álvaro Leiva ahí cometió una serie de errores que son criticables. Pero de ahí a que en tiempo récord se destituya, eso uno dice, hombre, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y entonces acá hay una persecución tras persecución tras persecución. ¿Por qué? Porque claramente hay una serie de estructuras que se están poniendo en juego. Y tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy. Porque es que acá la prioridad es la vida. Porque acá la prioridad es esa emergencia climática que está viviendo el mundo. Acá la prioridad es evitar de manera sostenible a mediano y largo plazo que eso que estamos viviendo hoy no se repita. Acá la prioridad es el agua. Acá la prioridad no es la guerra.
Acá la prioridad no es el negocio y claramente eso afecta una cantidad de intereses. Entonces, yo sí creo genuinamente, y lo digo de manera muy tranquila, que ha habido autogoles, sí, no lo voy a negar. Pero hay autogoles, perdónenme, en todos los gobiernos. Pero este nivel de estigmatización cotidiana y de exageración cotidiana, uno dice, esto no tiene sentido. Hubo un podcast que yo escuché que pues no sé si pueda, digamos, nombrar los protagonistas del podcast, pero en ese podcast lo que decían es como la crisis tras la crisis tras la crisis. Y uno veía el hecho y cómo se perseguía desde los organismos de control y cómo además comunicativamente se generaba una matriz de estigmatización. Uno decía, acá hay algo que no es normal. La Procuraduría claramente es una entidad que en este momento está sesgada. Y el fiscal ya lo dijo. El fiscal dijo, yo no voy a dejar de perseguir a Petro. El fiscal dijo algo de todas las ineficiencias, de las prácticas corruptas, de cómo Duque actuó de manera intolerable. ¿El fiscal dijo algo al respecto? ¿La Procuraduría se pronunció? Nunca. La financiación de la campaña. Y no pasa nada. Bueno, y Carlos, pero Carlos, ¿cuál es tu posición, Carlos? Con lo que dice el presidente, pero estoy absolutamente en desacuerdo de que sea el presidente quien lo diga. Porque hay una realidad clara, y es que en Colombia hay un establecimiento muy mal criado, muy mal acostumbrado a tenerlo todo. Thomas Gregg & Sons es la perfecta muestra de eso. Thomas Gregg & Sons, que es una empresa de los Bautista, que son unos super cacaos que no solamente tienen los pasaportes, sino la expedición de documentos, las elecciones. O sea, es que estamos hablando de que se empaquetan de a 2 billones de pesos cada vez que vamos a marcar tarjetones. Nos cobran esos tarjetones como si fueran hechos en laminilla de oro, impresos en, no sé, en Kevlar, o no sé sobre qué se lo inventan, pero los cambios en la política que está propiciando el presidente generan que algunos sectores de poder se vean gravemente afectados, y esos sectores de poder pues tienen un enorme músculo político. En la junta directiva de Thomas Gregg & Sons, por la empresa por la cual está suspendido hoy el canciller, ahí estuvo el expresidente Andrés Pastrana, estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, está hoy la casi presidenta Noemí Sanín. Entonces, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Es cierto que hay una persecución política en contra del gobierno del presidente, y una persecución que se va a extender más allá del periodo. Yo les aseguro que esto va a seguir, y por eso es tan importante, por ejemplo, que se nombre un fiscal independiente. En este caso una fiscal será una mujer. Lo único que se necesita aquí para que esto funcione es que los organismos de control no estén cooptados, y hasta ahora eso ha sido imposible. El concejal Cancino lo sabe perfectamente, y estamos muy cerca de definir nuevamente quién será el personero de Bogotá. La bancada mayoritaria de las corporaciones públicas es la bancada de los organismos de control. Cuando viene la elección de los contralores, de los personeros, pues esas bancadas se ponen de acuerdo para repartirse el botín burocrático, pero además la utilización de ese poder como una herramienta de extorsión a los gobiernos. Entonces, si bien el presidente tiene razón en lo que dice, creo yo que no debe ser él quien lo diga. Y ahí es donde pues hay que reconocer un fallo grande en las comunicaciones de este gobierno. Este gobierno no comunica los logros, se enfrasca. Usted ve, hay funcionarios que a mí me parecen extraordinarios. La ministra Muhammad, el ministro Camacho. Bueno, hay varios funcionarios que son destacables, pero hay otros que usted los ve en Twitter peleando como si fueran un bodeguero más. Eso no es la forma en que se ejerce el poder, porque cuando ganamos las elecciones
dejamos de ser oposición. Nosotros no nos podemos hacer oposición a nosotros mismos. Hay que gobernar y hay que gobernar para todos, incluso para los enemigos. Yo creo que no hay un error más grande que entrar en esas controversias con la prensa, a pesar de que todos sepamos que hay sectores de la prensa. Simplemente se le da garantías a todos. Siempre será preferible que una frente pasada. Muchas gracias, concejal, exconcejal. Por Bueno, cierto, y sí, por ahora me están ya me pueden anunciando decir, aquí me retiro. que tenemos otra nota de nuestro reportero Peter, que como les había comentado al inicio del programa, Al se terreno. encuentra en el lugar de la noticia, entonces podemos ver lo que está pasando en este momento. Estamos de nuevo acá desde el incendio de los Cerros Orientales en Bogotá y en este momento nos encontramos con Nini. Hola Nini, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, bien agotada, pero bien. Nini, una preguntita, ¿desde qué hora están acá? Llevamos trabajando 4 días, iniciamos labores normalmente 8 de la mañana y pues como acabas de ver, acabamos de descender el grupo completo. ¿Cuántas personas hacen parte de tu grupo? Hoy subimos aproximadamente 30 personas. ¿Y cómo están distribuidos? ¿Qué función tienen esas 30 personas? Nos dividieron en 3 grupos, entonces van con 3 comandantes, yo soy una de ellas, y delegamos funciones. Cada brigadista lleva su herramienta, lleva su equipo de montaña y con eso laboramos en la parte alta. Tú dices que 3 comandantes, o sea, un comandante por cada 10 brigadistas. ¿Cuál es la función de ustedes como comandantes? Velar por la salud de los muchachos, ver que estén bien, cuidarlos tanto en el cerro, pues hay muchos que les falta mucho terreno, como llamamos nosotros, pero en especial es la protección. Nosotros les damos las indicaciones de lo que se debe realizar y apoyamos las labores de ellos. ¿Y qué labores realizan ustedes? Nosotros extinguimos el fuego con herramienta manual. Nosotros manejamos todo lo que llamamos palas, picas, todo lo hacemos con herramienta manual. Nosotros somos apoyo ante bomberos para eso. Y una pregunta, digamos, para pertenecer a la Defensa Civil Colombiana, ¿qué edades hay? ¿Qué edades manejan? En este momento se está manejando a partir de los 18 años. Entonces, una de las principales, los requerimientos es eso: mayor de edad, nacionalidad colombiana, y lo otro que nos piden es hacer curso básico, donde se explican todo el tema de primeros auxilios, que es una parte básica. Y digamos, para la televidencia que nos ve en este momento, si ellos quisieran hacer parte de la Defensa Civil, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué proceso tienen que llevar? ¿A dónde se tienen que comunicar? Tenemos la línea naranja, que es el 144. Ahí les dan toda la información, les dan la página para que ingresen, se inscriban y puedan ingresar al curso que nosotros realizamos. Listo, Nini, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por todo. Y aquí ya como para cerrar, me gustaría que le enviaras un mensaje a los televidentes de conciencia de todo lo que está sucediendo para estas cosas. ¿Qué les puedo decir? Ante todo, que cuidemos nuestros cerros, no hagamos fogata, no realicemos quemas que llamamos controladas, no dejemos basuras en los cerros. Eso es en especial el favor que nosotros como brigadistas le pedimos. Nosotros somos uno de los que más cuidamos estos cerros, siempre hemos estado al pie del cañón. Entonces, recomendación especial: cuidemos nuestros cerros, veamos que nos estamos quedando sin agua, es nuestro líquido preciado. Entonces, cuidémoslos mucho y por favor, nada de basuras en ellos. Vale, Nini, muchas gracias, Dios te bendiga, y muchas gracias por esa linda labor que prestan para todos los habitantes de Bogotá. Con mucho gusto lo hacemos, ustedes saben, nosotros somos voluntarios, entonces con más corazón le metemos a esto. Vale, muchas gracias. A ustedes, que se bien. Bueno, pues como vemos ahí, ella es una de las comandantes de los equipos de la Defensa Civil Colombiana. Ya bajaron en su grupo, están almorzando sobre las 5 de la tarde que son. Ya saben todos, mucha conciencia, mucho, o sea,
mucha realidad a todos estos temas que están pasando, porque el tema desde el otro lado de las ciudades no se percibe tanto como desde acá, y realmente el daño termina siendo para todos por igual. Bueno, exconcejal Carrillo, exconcejal Cancino, vamos a ver dos videos, uno de Soacha y uno de Santander. Son videos cortos que demostrarían que hay manos criminales también en el debate de los incendios en los cerros, en los bosques aquí en Colombia. Entonces, a raíz de estos videos, quiero que ustedes me analicen, ya para finalizar el programa, si estas actividades ilegales de quema les favorece a los urbanizadores piratas que hay, por ejemplo, en Bogotá. Entonces veamos los videos y los invito a ustedes a responder esta pregunta. Hay hartos espacios donde, si quisieran hacer eso, aparte de que con eso están contaminando el aire. ¿Dónde hay harto espacio allá abajo? ¿Dónde lo voy a hacer? En la mitad de la vía se podría hacer sin que el bosque corra riesgo. Ah, no, pero es que uno tampoco... Ah, no, pero en algún lado se puede hacer. A usted les coge esta ventaja y lo primero que van a hacer es salir a correr. Porque no se van a poner a pagarlo. ¿Será? No, es que allá abajo ya no le metieron candela la vez pasada también y nos tocó con los bomberos sufrir para poder apagar eso. Entonces, después de que coge fuerza, hermano, eso no hay quien lo apague. Y acá es muy difícil el acceso para los bomberos y extender las mangueras. La moto tiró algo y salió en pura. Eso es provocado, mano. Yo creo que el taxista había con la que no había alcanzado. Entonces, concejal Cancino, ¿detrás de las manos criminales pueden existir urbanizadores piratas o incluso legales? Digamos, tres cosas las que yo quiero aprovechar para manifestar en esta conversación. Lo primero es que antes del video que nos mostraron salieron una entrevista con la gente que está allá dándola toda para apagar estos incendios y dándola toda por la vida. Entonces sí quiero hacer como un reconocimiento público y un agradecimiento profundo por todo lo que están haciendo. Hay gente que lleva prácticamente 3 días sin dormir, día y noche ahí aguantando fuego, aguantando humo. Entonces, mil y mil gracias por jugársela por la vida. Lo segundo que quiero decir es que sí ha habido en la región de Cundinamarca y Bogotá manos criminales donde han incendiado en los límites, por ejemplo, de Soacha y Bogotá, en algunos casos en Cerro Seco, y estos constructores ilegales de la región de Cundinamarca y Bogotá, con nombres propios, sí han hecho ese tipo de prácticas y se ha comprobado. ¿Para qué? Para deforestar y después construir ahí. Ahora, que eso es lo que está pasando acá, yo me niego a pensar. Primero, independientemente de si hay intenciones de construir en esos sitios donde están incendiando en los cerros orientales de Bogotá, independientemente de eso, los 2 videos que ustedes mostraron es absoluto y completamente intolerable, porque son incendios construidos y además parece que fueran hechos intencionalmente. ¿Con qué intención? Una interpretación es la que ustedes estén dando. Esperemos que no sea así. Pero independientemente de eso, esa práctica es absoluta y completamente intolerable, porque miren lo que está pasando. Miren lo que generaron. Las consecuencias son absoluta y completamente irremediables. Están afectando el medio ambiente, están afectando la contaminación, están afectando uno de los reservorios de vida más importantes de nuestra ciudad y de nuestra región. En Santurbán, en este momento, más de 60 hectáreas parece que es de frailejones. Eso es una cosa que no tiene reversa. Se demora más o menos 100 años en volver a recuperar ese motor de agua. Entonces es absoluto, 40 hectáreas de frailejones. Es absolutamente intolerable. Ahora,
Los intereses inmobiliarios y financieros han manejado esta ciudad, han manejado el ordenamiento territorial y manejaron desde Peñalosa hasta Claudia, y esperemos que Carlos Fernando no sea así, el norte y el horizonte de esta ciudad. Eso es innegable. Pero que lleguen a quemar los cerros orientales, yo me niego a pensar eso. Porque además ahí es muy difícil construir. Ahí es muy difícil construir tanto legal como ilegalmente, en este momento. Porque lo que nosotros hicimos en el plan de desarrollo anterior es declarar esa zona ambientalmente protegida. Es decir, no se puede cementar. Y en ese sentido, que construyan ahí, pues sería absoluto y completamente irracional. Hay manos criminales, hay manos malintencionadas, como lo mostraron en el video, eso se mostró. Eso es intolerable. Que sea para favorecer los intereses inmobiliarios o las construcciones, eso ya sucedió en la región. Esperemos que no sea el caso, y según como está hoy planeada la ciudad, ahí en esos cerros es ilegal hacerlo. Ex concejal, muchas gracias por acompañarnos en el Tercer Canal. Esperamos que todos estos temas que usted ha investigado durante tanto tiempo, siendo funcionario público, pero también un excelente profesional y gran investigador, pues que nos pueda acompañar próximamente en el set. Muchas gracias, Diego. Julián, Laura, mil y mil gracias por la invitación, y claramente me encantaría estar ahí al lado de ustedes en el set, y de nuevo un reconocimiento muy sincero a la labor que ustedes hacen, profundizan la democracia y articulan la democracia deliberativa. Muchas gracias. Quería agradecerle también al exconcejal Carrillo, que me informan tuvo un problema y no pudo despedirse, pero muchas gracias también por haber estado en este espacio el día de hoy. Y Julián, también gracias a ti. No, Laura, pues un gusto. Nos estaremos viendo. Bueno, estamos investigando muchos temas, así que se vienen grandes cositas. revelaciones. Se vienen cositas. Gracias por estar acá. Muchas gracias a todos.